Hermano, estoy leyendo de la palabra de Dios, Mateo capítulo 4, versículo 1, Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11. Si tiene su Biblia, le invito a abrirla. Mateo 4, del 1 al 11. La palabra de Dios dice así. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropiece con su pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Hermanos, si esta semana usted ha estado viendo las noticias, seguro que ha visto el conflicto en Ucrania y Rusia y la cosa más terrible de la devastación y destrucción que la decisión momentánea de unas cuantas personas puede traer en las vidas de miles y millones de personas. Cuesta tanto trabajo edificar y es tan fácil destruir. Para que un árbol crezca toman años y años y años, pero cortar un árbol toma simplemente un instante. Destruir es tan fácil, edificar tan difícil. Estaba viendo las noticias y una de las noticias que me llamó más la atención y me rompió el corazón fue la noticia donde usted ve un tanque entrando en la ciudad en Ucrania y un hombre allí en medio de la calle sin nada más que su ropa, tratando de parar el tanque con sus propias manos, obviamente algo imposible. Y cuando ya de plano no puede nada, lo único que este hombre puede hacer es tirarse en el suelo enfrente del tanque, poniendo su propia vida en medio de la destrucción y aquel país que él ama, su propia vida en medio. Pero frente a tanta destrucción, frente a tanto dolor, frente a tanto poder, ¿qué puede hacer un hombre frente a tanto dolor y destrucción? ¿Qué puede hacer un hombre? ¿Qué diferencia puede uno hacer? El pasaje que leí hace un momento en Mateo capítulo 4 es la diferencia que un hombre, Cristo Jesús, hizo para la transformación de toda la humanidad. Parece que es una conversación entre Satanás y entre Jesús por panes y por tirarse abajo, pero lo que realmente está sucediendo aquí es que es una lucha espiritual por el destino eterno de la humanidad, por la salvación del mundo. Jesús ha entrado en el campo de batalla y Él se está poniendo en medio del reino de las tinieblas que viene a matar, hurtar y destruir, porque Jesús dice que Él es el buen pastor. Jesús dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. El asalariado de quienes no son propias ve venir al lobo y huye porque no son suyas, pero yo soy el buen pastor, mi vida doy por las ovejas. Jesús se puso enfrente de la destrucción para enfrentar toda la ira del enemigo, para enfrentar todas las tentaciones que nosotros pasamos y poder traer la victoria de Dios a un mundo corrompido por el pecado. ¿Has sufrido tú algunas veces bajo la lucha de alguna tentación? Si eres un seguidor de Cristo Jesús, seguro que sabes lo que se siente ser tentado. Cuando tú estás a punto de rendirte, cuando tú estás a punto de decir que sí a lo que sabes que es contrario a la voluntad de Dios, pero que tú desesperadamente deseas. La Biblia dice que Dios es poderoso y no nos permitirá ser tentado más de lo que podamos resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida. Dios es fiel, Dios nos va a dar la salida a la tentación. La pregunta es: ¿estamos dispuestos a tomar la salida? Algunas veces Dios nos abre la puerta de la salida, pero estamos tan ocupados ya en la tentación que lo único que falta es que cometamos cierto acto para darle la espalda a Dios. Pero quiero que sepas que en esos momentos de más lucha, en esos momentos de más debilidad, la Biblia dice que Dios nos ha provisto de un sumo sacerdote
que tiene compasión por nuestras debilidades, porque Él mismo ha padecido siendo tentado. Tentado, no cedas. Vencer la tentación es más que no pecar. Vencer la tentación es la manera de desarrollar un carácter como el carácter de Cristo. Cristo en la tentación del desierto enfrentó la lucha, enfrentó la batalla que le permitió demostrar al enemigo que hay principios, hay valores, hay convicciones que son más grandes que la tentación más grande que Él nos pueda poner enfrente. Y que esas convicciones provienen de aquellos que conocen, creen y viven la palabra de Dios. Si tú estás siendo tentado, la tentación puede ser una tentación de la carne, como vimos la semana pasada. La tentación puede ser una tentación de los ojos, puede ser una tentación de la vanagloria de la vida, el orgullo de la vida. Vamos a hablar de ello un poquito más en las próximas semanas. Pero las tentaciones pueden venir de muchas maneras, vienen en todos colores y todos sabores. La tentación puede ser la codicia del tener más, la tentación puede ser la lujuria, la tentación puede ser la glotonería, la tentación puede ser una invitación a la pereza. La tentación puede venir de muchas maneras, pero en todas las maneras la tentación viene para causarte que peques y que te apartes del plan de Dios para tu vida, que te apartes de la voluntad de Dios que Él ya te ha dicho en la palabra de Dios. En otras palabras, lo que me dijo alguien cuando acepté a Cristo, poco tiempo después que acepté a Cristo, sigue siendo cierto en nosotros. Él me dijo, me regaló una Biblia y me dijo: Miguel, este libro te va a apartar del pecado, o el pecado te va a apartar de este libro. Si tú cedes a la tentación y pecas, poco a poco lo que vas a ver en tu vida es que te vas a empezar a alejar de Dios, te vas a empezar a alejar del pueblo de Dios, de la iglesia, y vas cada vez más a meterte en un estilo de vida descendiente en prácticas destructivas. Puede comenzar con algo bueno, que se torna malo. Por ejemplo, el trabajo. Te compartí hace unas semanas, ¿no? Muchas personas vienen a mí diciendo: pastor, ayúdeme a orar porque necesito un trabajo. Y oramos. Y Dios te concede el trabajo. ¿Y luego qué sucede? Oye, el hermano fulano no ha venido, tiene días que no ha venido. No ha venido, le llamo, ¿verdad? Oye, ¿cómo está? ¿Por qué no has venido? No, es que estoy bien ocupado. ¿Cómo? ¿Con qué? Con el trabajo. El trabajo ya no me deja ir a la iglesia, ya no me deja estar con mi familia. Trabajo. ¿Sabes qué se convierte tu trabajo? En un ídolo. Y cuando algo bueno se convierte en un ídolo, la bendición se convierte en maldición. ¿Y sabes qué es lo que Dios hace con los ídolos? Dios te los quita. ¿Y qué vas a estar haciendo después? Vas a tener necesidad y vas a venir a pedirle a Dios que te dé un trabajo, ¿verdad? ¿Cuántas veces tiene que repetirse el ciclo hasta que entendamos que las cosas buenas que Dios nos da no pueden convertirse en ídolos o estamos atrapados como los jueces? Vamos a continuar el día de hoy hablando acerca de cómo resistir las tentaciones de la carne. La semana pasada hablamos un poquito de ello, pero no pude terminar completo el mensaje que había preparado y es tan importante. Normalmente trato de condensarlo y seguir adelante, pero esto que le voy a decir es tan importante que determina la victoria en su vida espiritual o la derrota de su vida espiritual. No sabemos cómo van a acabar los conflictos de este mundo con la guerra de Rusia y Ucrania, pero sí sabemos que la guerra más grande ya ha sido ganada por nuestro Señor Jesucristo, la batalla en contra del pecado. Y aunque los conflictos físicos son reales y destructivos, en realidad detrás de las cámaras, la batalla que se está luchando es más grande que los intereses de cualquier nación. La batalla que está luchando detrás de las cámaras es por la salvación de toda la humanidad. Por eso esta mañana oramos por el cuerpo de Cristo, que en medio de estas naciones podamos ser de testimonios. Hermanos, los conflictos tarde o temprano van a venir y van a venir aquí, van a venir a todo el mundo. La pregunta es, ¿vamos a estar preparados y vamos a tener el carácter para ser el pueblo de Dios cuando los conflictos vengan? La Biblia dice que antes de la caída viene el orgullo. Si nosotros somos orgullosos y pensamos que podemos hacerlo solos sin Dios, solo es cuestión de tiempo para que el enemigo nos atrape. Satanás nos ha estado observando y ha estado observando a la humanidad por miles de años. Él ve el cimiento de nuestras vidas. Y si en el cimiento de nuestras vidas hay una pequeña grieta, no muy grande, pero una pequeña grieta, cuando este cimiento tenga la presión de nuestras vidas, esas grietas se van a hacer enormes fosas. Usted y yo tenemos que tener cuidado. Y ahora, en el tiempo de paz, en el tiempo de abundancia, en el tiempo de banquetear, cuando tenemos la palabra de Dios y libertad para nutrirnos, ahora es el tiempo de que nuestro carácter esté firme para los tiempos de persecución y necesidad. No es si va a suceder, la pregunta es cuándo va a suceder. Ahora déjeme dar un poco de perspectiva. ¿Cómo es que vamos a vencer en la lucha espiritual? En el libro de Apocalipsis, al final de su Biblia,
Juan, el autor, nos da una visión del final de los tiempos que resume la victoria del pueblo de Dios en su testimonio. Antes de ver un poquito más la lucha en Mateo capítulo 4 en contra de la carne, en Apocalipsis 12:11, este versículo resume cómo es que Dios derrota al enemigo y la batalla espiritual. Búsquelo conmigo si lo tiene. Apocalipsis 12, vamos a leer desde el versículo 10. Apocalipsis 12:10 dice: Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Oíste? Viene un día donde Cristo regrese y donde la autoridad de Dios a través de Cristo Jesús va a traer el reino de Dios en esta tierra, donde el enemigo va a ser echado fuera, donde no va a tener más poder sobre las naciones. Cuando el reino de Dios venga, entonces habrá paz. Entonces vendrá el reino de nuestro Dios, la autoridad de su Cristo. Pero mientras tanto, Dios nos ha dado trabajo que hacer, y ese trabajo, la misión de Dios, es un conflicto espiritual, un conflicto cósmico por la salvación de la humanidad. ¿Y cómo es que Dios nos ha dado la victoria? Dice ahí, ellos le han vencido a Satanás por la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio. ¿Qué significa eso? Cristo Jesús ya venció al enemigo con su muerte en la cruz. Su muerte y resurrección son los medios por los cuales Dios ha vencido toda tentación, derrocado al pecado y a la muerte. Dios ha traído vida e inmortalidad por la palabra del perdón de los pecados en el Evangelio. Y hay una solución. El problema más grande que teníamos, irreparable humanamente, nuestros pecados ya han sido pagados por la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios ha provisto una manera de ser reconciliado con Él. En otras palabras, aunque este mundo sea un mundo caído, lleno de oscuridad, Dios quiere estar presente en nuestras vidas porque ya ha provisto una manera de rescatarnos y reconciliarnos. Pero nos ha invitado a unirnos a Él como sus embajadores en un mundo rebelde, representando su reino. Y esa es la palabra de nuestro testimonio. Esa palabra testimonio en el idioma original de la Biblia, en el griego, en el Nuevo Testamento, es la misma palabra de donde viene la palabra mártir. Nuestro testimonio es nuestra lealtad a Cristo Jesús, de proclamarle aún sin nos costar la vida misma. Tarde o temprano tu fe te va a costar. ¿Qué te va a costar? Jesús dijo: si alguno de ustedes quiere venir y seguirme, primero niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué te va a costar seguir a Jesús? Te va a costar morir a tu estilo de vida de pecado que tenías antes de conocerle a Él, para crucificar tus deseos de la carne, crucificar toda la fama que el mundo te ofrece, crucificar el orgullo de lo que esta vida te ofrece y poner toda tu confianza en el reino de Dios que viene. Te va a costar un estilo de vida que es diferente al mundo, pero es como Jesús. Hermanos, tenemos que ser diferentes, y por eso la lucha contra el pecado, la lucha en contra de la carne es tan importante. La semana pasada te compartí que esa primera tentación, en realidad las tentaciones ahí en Mateo capítulo 4 tienen el propósito de desarrollar en nosotros un corazón humilde. Hermanos, Dios sabe que no somos perfectos. Dios sabe que tenemos luchas y tentaciones. La iglesia es el lugar donde menos deberíamos aparentar. Muchas veces venimos como si todo está bien. Hermano, ¿cómo estás? No, yo estoy bien. Estoy bien, a mí no me pasa nada. Y nomás llegas a la casa y ¿cómo están las cosas? Ni se hablan los esposos, los chiquillos por ningún lado. ¿Quién sabe en qué cosas anden metidos, verdad, con las amistades? Pero no, yo estoy bien. Alguien ha dicho que la iglesia tiene que ser un hospital donde las personas se curan unos a otros y se ayudan unos a otros para sanar, donde encuentran al médico. Aquí, en esta comunidad, no es donde pretendemos ser perfectos, no lo somos. Nuestras luchas y tentaciones son reales, pero Cristo es real. Y Cristo es quien viene a rescatarnos y quien nos está transformando y perfeccionando. ¿Qué es lo que Dios quiere entonces? Dios no quiere personas que aparenten ser perfectas. Dios quiere personas honestas y humildes que reconozcan la realidad de sus luchas y que pidan la ayuda de Dios y otras personas. Es lo que Dios quiere.
Las tentaciones y el desierto es lo que Dios quiere que desarrollen en nosotros, que reconozcamos que solo no podemos y que le necesitamos a Él y nos necesitamos unos a otros. Esas tentaciones muestran aquello en lo que Jesús depende para vencer la tentación. Jesús, con un corazón humilde, viene al Padre y depende de su palabra para poder vencer la tentación. Y eso es lo que Dios quiere. Dios nos ha dado herramientas que están a disposición de todo creyente si decidimos utilizarlas. La palabra de Dios es el recurso principal para vencer la tentación. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos tener un corazón humilde, que vengamos a Dios cuando somos confrontados con las tentaciones de la carne? La semana pasada dijimos que lo primero que tenemos que hacer cuando estamos bajo la tentación de la carne, de satisfacer nuestros deseos, vamos a hablar de ello un poco más en un momento específicamente. Lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta que estamos en una lucha, que hay pruebas y tentaciones. En otras palabras, que así como Satanás trata de apartarnos de Dios y hacernos pecar, Dios está trabajando y lo permite porque Dios quiere que crezcamos en carácter. ¿Recuerdas lo que Santiago nos dijo, capítulo 1? Hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Hay una clase especial de gozo para aquel que se da cuenta que a pesar de las tentaciones y dificultades, ya que a pesar de que caemos, no nos rendimos. Cuando tú no te rindes, cuando permites que tu esperanza crezca, tú descubres que tu Dios es más grande de lo que pensabas. Cada vez que fallas, pídele a Dios que te dé la gracia de regresar a Él. La única manera de perder es si te apartas de Jesús. Oye, pero cometí el mismo pecado otra vez. Dios ya sabe. Ven a Él de nuevo, confiesa tus pecados y Dios te va a limpiar. Esa es su promesa en Juan capítulo 1, ¿no? Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero Satanás quiere desanimarte al punto, otra vez lo mismo. Antes de pecar te dice, ay, no tiene nada de malo. Y después que pecas te dice, pecador de lo peor, ¿cómo te atreves? Es un hipócrita. Ay, sí, ahora ahí vas a la iglesia. Y otra gente dice, ¿verdad? Hay gente que te está viendo y nomás estás esperando a ver cuándo fallas. Y que te dicen, uy, no, que muy cristiano. Si va a la iglesia y mira cómo vive, nomás están esperando a ver cuándo cae. ¿Sabes qué? Tu Señor, tu Salvador, Cristo Jesús, no está esperando a ver cuándo caes. Él ya sabe. Y aún así, Él te ama y aún así Él te invita a regresar. Por Santiago dice, no hay pierde con Cristo, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque si tú permaneces en Cristo, Dios ya ha provisto los medios de tu santificación, aun cuando la regamos. Aun cuando la regamos. Entonces dice, vuelve a mí, yo te puedo sacar del pozo donde estás. Permaneced en mí, Jesús dice. De eso hablamos la semana pasada. Hablamos también que hay un camino al pecado, donde el pecado primero comienza como una tentación que despierta nuestros deseos, nos atrae, luego nos seduce, luego hay concepción, consumación y da a luz, muerte. Santiago capítulo 1 utiliza la ilustración de un embarazo para mostrar el proceso del pecado. Hermanos, estos tres primeros pasos, tentación, deseo y atracción, son los pasos donde la batalla se decide. Si usted se espera después del número 4, la batalla ya está perdida y decidida. Usted ya decidió lo que va a hacer. ¿Cómo sucede? La tentación es la trampa. Sus deseos son sus concupiscencias, sus deseos de la carne, la tendencia natural a hacer el mal por ser pecadores. La atracción es cuando su voluntad e imaginación empiezan a luchar, y aquí es cuando estamos convencidos. Entonces, ¿cuándo es que Dios quiere que usted y yo nos defendamos de la tentación? Aquí, hermanos. Al principio de la lucha. Usted y yo no podemos evitar las tentaciones. ¿Por qué? Porque las tentaciones, aunque usted no las pida, las tentaciones le llegan a usted. Las tentaciones están en todos lados. Pero ¿qué es lo que usted va a hacer con la tentación? Es la pregunta. Martín Lutero decía que él no podía evitar que los pájaros volaran sobre su cabeza. Los pájaros vuelan, ¿no? Pero dice, lo que yo sí puedo evitar es que los pájaros hagan su nido en mi cabeza. Entonces, ¿qué es lo que usted y yo tenemos que hacer? Tenemos que evitar que las tentaciones tomen posesión de nuestra vida, nuestras decisiones, nuestras acciones. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Cuando usted es tentado y su carne despierta un deseo, usted tiene que discernir la invitación a satisfacer este deseo. Lo mismo que Jesús, ¿recuerda? Primera tentación, el diablo le dijo, si tú eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. ¿Tienes hambre, no? Si tienes hambre, satisfácete. El problema no es con el hambre. El hambre para Jesús era increíblemente y perfectamente natural.
Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, lo menos que debes tener es hambre. Pero ¿cómo satisfacer su hambre? Esa es la pregunta clave. Satanás estaba sugiriendo que Jesús satisfaciera sus deseos a través de sus prerrogativas como el Hijo de Dios. En otras palabras, usa tus poderes, usa tus recursos, usa tus derechos para tu propia ventaja y para tu propio beneficio, independientemente de lo que haya alrededor. Tú eres el centro de tu universo y tus deseos son el rey. Como dicen por ahí en la canción, ¿verdad? ¿Se acuerda? Mi palabra es la ley. No, espera tantito. ¿La palabra de quién es ley? Esa es la pregunta. En otras palabras, lo que Satanás estaba sugiriendo era esto: Jesús, tú estás aquí para hacer lo que tus deseos quieran. Satisface tus deseos. Pero Jesús tenía una agenda muy diferente. ¿Sabes qué es lo que hace Jesús? Inmediatamente discierne la situación en que se encuentra. ¿Y sabes a dónde va Jesús? Jesús va a la palabra de Dios y le dice al diablo: ¿sabes qué, cuate? Estás bien equivocado. Estás bien equivocado, porque la agenda de mi vida y lo más importante para mí no es satisfacer mis deseos, sino hacer la voluntad del que me envió. Y la Biblia dice, Deuteronomio 8:13, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Satanás, más importante que satisfacer lo que yo quiero y necesito, es asegurarme que mi vida es un reflejo fiel de la voluntad de Dios, como Él ha dicho en las Escrituras. ¿Sabes qué? La Biblia dice en Hebreos capítulo 4 versículo 12 que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra y discierne los deseos y las intenciones del corazón. Separa las coyunturas, los tuétanos, los ligamentos. La palabra de Dios discierne las áreas difíciles de saber si son verdad o son mentira. Y lo que Jesús hizo fue esto. Aquí, cuando Satanás trató de atraerle a hacer su propia voluntad, Jesús tomó la palabra de Dios y evitó ser seducido. ¿Sabes en qué consiste la seducción? Seducción es cuando algo coquetea contigo y tú dices: no, ¿cómo crees? No. Y dice: ándale. Ay, ¿qué tiene de malo? Nomás tantito. Nadie se va a dar cuenta. Y tú dices: ¿nadie se va a dar cuenta? No, te prometo que no. ¿En serio? ¿Sí? ¿Seguro? Confía en mí. Entonces, ok. Y pum. Cuando tú te rindes en tu voluntad, ya valió gorro. ¿Cómo es que Dios quiere que funcionen las cosas? Mira, Dios nos hizo de esta manera. Dios nos hizo para informar a través de su palabra nuestra mente. Tenemos un cerebro porque lo primero que Dios hace es revelar su verdad a nosotros, hablándonos la verdad en amor. Dios nos dice la verdad. Dios quiere que tú aprendas a vivir la vida por instrucción, no por corrección. ¿Sabes por qué? Porque por corrección duele. Instrucción no. Muchas personas, cuando decimos no a Dios, a su palabra, ¿sabes qué? La vida nos corrige porque allá nos va, ¿verdad? La disciplina duele. Dios no quiere disciplinarnos, Dios quiere instruirnos por instrucción, no por corrección. Primero Dios revela su palabra a nuestra mente. ¿Para qué? Para que nuestra mente, la verdad de Dios, informe nuestra voluntad, nuestro corazón. Y nuestro corazón y voluntad dirija nuestras decisiones. Verdad, mente, voluntad, corazón, decisión, acciones. Tus manos, tus pies, lo que haces, a dónde vas, lo que ves. Y lo último, ¿sabes qué es lo último? Nuestras emociones. Las emociones suben y bajan dependiendo de lo que tú quieres o no, tus impulsos, tus deseos. Tus deseos tienen que someterse a la verdad de Dios, recibida y creída, porque es la verdad de Dios, porque Dios dice una voluntad rendida a Él, que dirige las acciones, hacer lo que es correcto, no nomás lo que queremos. Y muchos de nosotros, ¿sabes cómo actuamos? Por nuestros instintos, por nuestras pasiones, por nuestras emociones. Ay, pastor, ¿cómo es que algo que se siente tan bonito sea malo? No puede ser. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Las personas que mueren por hipotermia congeladas allá afuera dicen que cuando están empezando a morirse sienten un calorcito en todo el cuerpo, como si estuvieran abrazados en una cobijita. Se están muriendo de hipotermia, pero se siente bien, en paz. Muchas cosas que se sienten bien, de hecho, pueden ser bastante malas. Hay venenos que saben dulce, pero son mortales para aquellos que los comen. Tantas cosas. Jesús nos dice, aquí es cuando vas a necesitar la palabra de Dios. Ahora,
¿Cómo nos defendemos? Vamos a hablar un poquito más de ello. Tú disciernes que estás en una tentación o en una prueba. Y entonces, ¿qué más puedo hacer? Dios quiere que traigamos todas nuestras necesidades y pensamientos cautivos a Dios en sujeción a su palabra. Mira lo que dice Juan, capítulo 1, versículo 14. Cuando Jesús se defiende del diablo y le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sabes qué? Jesús está revelando que su vida es una expresión perfecta de la voluntad de Dios, pero ¿cómo la vivimos como Jesús? De esta manera. En Juan capítulo 1, versículo 14, quiero que veas lo que Juan dice. Dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿De qué está hablando Juan en Juan capítulo 1, versículo 14? Bueno, habla de un personaje, dice, el verbo. En el griego esta palabra es el logos, la palabra literalmente de Dios. Dice que Dios creó todas las cosas por medio de su palabra. Mira el versículo 1, dice, en el principio era el verbo o la palabra estaba con Dios, la palabra era Dios, en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida era la luz de los hombres, la luz en las tinieblas resplandece, las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿De qué está hablando Juan? Juan está diciendo, todo lo que ves en el universo fue hecho por la palabra de Dios, pero la palabra de Dios no es algo. La palabra de Dios es alguien y este alguien es Dios. Dios, la palabra, es el Dios que se revela a sí mismo a través de la creación, pero no solamente eso, se revela también a través de sus palabras. La palabra escrita, la Biblia, Dios envió a los profetas, envió estos libros para mostrarnos quién es Él, pero cuando vino el clímax de su revelación, el punto más alto de su revelación, ¿sabes a quién envió? Ya no otro libro, ya no otro profeta, envió a Dios mismo, su Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Versículo 14 dice, aquel verbo, el creador, fue hecho carne y habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Los teólogos le llaman este versículo el pasaje de la encarnación. ¿Qué significa encarnación? Que se hizo carne. Ahora, aguántame un poquito. ¿Qué es lo que Dios quiere a través de Jesús para nosotros? Dios quiere que su palabra se vuelva carne. Dios no quiere que tú y yo seamos personas con versículos embarrados en calcomanías en el carro. Dios no quiere que la traigas en una camiseta nada más. Dios no quiere que la traigas nomás en un llavero. Dios no quiere que nomás la recites o la digas. Dios quiere que nosotros vivamos su palabra. Porque cuando vivimos su palabra en la carne, en nuestras propias vidas, ¿sabes a quién nos parecemos más? Nos parecemos a Cristo Jesús. Cristo Jesús es el cumplimiento de toda la palabra escrita de Dios. De hecho, no solamente es el cumplimiento por el Espíritu Santo que inspiró la Biblia, Él es la fuente de la palabra escrita de Dios. Toda la Biblia nos apunta a Cristo Jesús. Cuando tú obedeces la palabra de Dios, cuando tú dependes de la Biblia como tu alimento espiritual, tú eres transformado por el Espíritu Santo cada vez más a imagen de Jesús. Y así es como tú te defiendes de la tentación. Porque no solamente este libro te va a librar del pecado, Cristo Jesús viviendo en ti y a través de ti es el único que tiene el poder de vencer las tentaciones de Satanás y del pecado. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Déjame compartirte un versículo más. No está en tu Biblia, pero lo puedes buscar en 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 4 a 6. No está en tus notas. Sí está en tu Biblia. Muchas gracias. Dices, ¿cómo que no está en tu Biblia? Si yo ahí lo tengo, ¿verdad? No está en tus notas, pero sí está en tu Biblia. 2 de Corintios 10, 4 a 6. 2 de Corintios 10, 4 a 6. Hermanos, este versículo, no te voy a pedir que te lo tatúes, pero te voy a pedir que te lo memorices. Ponlo en tu corazón porque esa es la manera en que te defiendes de las tentaciones de la carne. 2 de Corintios 10, versículo 4 a 6. Escucha lo que Pablo dice ahí. Dice, versículo 3 dice, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Te fijaste? Hay un conflicto, pero nuestra batalla no se puede ganar con las mismas herramientas de la carne. ¿Cómo entonces? Miren lo que dice ahí. No militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia, versículo 4, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas, ¿en quién? En Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta.
¿Qué nos está diciendo Pablo aquí? Pablo está diciendo esto: Satanás está tratando de construir muros que te separen de los recursos de Dios. ¿Y sabes qué hace? Él construye fortalezas en tu vida que traten de mantener la influencia del Espíritu de Dios fuera de estas áreas. Empieza a crear reinitos en tu corazón. Empieza a crear pequeños espacios en tu corazón. ¿Sabes qué es lo que Satanás hace? Te trae una tentación. Y cuando la tentación está chiquita, como tú la ves, tú dices: ¡ay, qué lindo! Mira, es como un perrito, ¿verdad? Yo ocupo una mascota, está tan lindo, chiquito, mira. Tráetelo, ¿verdad? Y Jesús dice: no, eso en mi casa no. En mi casa no, sácalo de aquí. Y tú: pero Señor, es que está tan chiquito. Además, tú, mira, caso no tienes, Señor, todo es para ti, nomás está chiquito, Señor. Y lo metes a tu corazón, ¿verdad? Y ahí en tu corazón lo empiezas a alimentar, lo empiezas a ayudar, y aquella cosa empieza a crecer. Lo que era un perrito, y de repente esta cosa ha crecido y ahora es un monstruo, y cada vez devora más recursos. ¿Sabes qué empieza a hacer? Empieza a expandirse y empieza a tener más terreno y más territorio. Y Jesús te dice: ¿qué te dije? Y tú: Señor, pero es que ya lo tengo por tanto tiempo. No, ese es un dragón que tú tienes que matar. No, Señor. Sí. ¿Sabes qué está sucediendo? Satanás planta pequeños reinitos en tu reino donde el pecado está tratando de hacer que no te sometas a la señoría de Cristo, y que tú hagas lo que tus pasiones y deseos te manden. Tarde o temprano te van a destruir. Tarde o temprano el pecado trae como consecuencia muerte. Y Jesús te dice: ahora, antes de que sea demasiado tarde, deshazte de esto. Es tiempo de limpiar la casa. Es tiempo de que se haga la voluntad de Dios en tu vida. ¿Y qué es lo que Pablo nos dice? Para derribar esas fortalezas, lo que tú tienes que hacer es: tú tienes que ver las cosas como Dios las ve. Y la única manera en que va a hacer esto es cuando agarras la palabra de Dios y buscas ahí en la palabra de Dios: oye, ¿qué es esto? Oye, esto que me atrae tanto y que me gusta tanto. Dios le llama esto lujuria. Dios le llama esto adulterio. Dios le llama esto mentira. No, pero es que es una mentirita blanca, pastor. Lo hice por el bien de... No, mentira es mentira. Tú tienes que agarrar la palabra de Dios y dejar que te guíe como tu brújula. Sin eso estás perdido. Pablo dice: tienes que traer todo pensamiento cautivo a la obediencia de Dios. Es como si tuvieras un ejército de malhechores en tu corazón, y la palabra de Dios viene y los cautiva y se los traes a Cristo como prisioneros de guerra. Estas tentaciones y esos pecados tú tienes que traerlos delante de Dios y decir: Señor, estoy luchando con esto, ayúdame. Si no le pides ayuda, estás perdido. Para eso es la palabra y la oración. Cuando tú estás siendo tentado, es cuando necesitas acercarte a la palabra de Dios, a su pueblo y a la oración todavía más. Pero ¿qué hacemos? Pensamos que podemos solos, ¿verdad? Mira, algunas fortalezas que el enemigo utiliza para destruirnos y para hacernos a un lado en la mente. A veces es nuestro propio intelecto. No, es que yo soy mejor, yo sé mejor que Dios, ¿verdad? Dios dice: sí, pero no es para tanto. No, a mí no me pasa nada. Yo ya lo he hecho antes y a mí no me pasa nada. O pensamos: oye, es que ¿qué tanto puedo acercarme al precipicio antes de que me caiga? Es la pregunta equivocada, ¿no? ¿Qué tanto puedes acercarte al fuego antes de que te quemes? Es la pregunta equivocada. ¿Qué tanto veneno puedes comerte antes de que te envenenes? ¿Es una buena pregunta eso? Así es el pecado. El pecado es veneno y es destructivo. No es qué tanto, sino más bien: Señor, ¿cómo puedo hacer tu voluntad? A veces son nuestros sentimientos, ¿verdad? Oh, Señor, es que yo siento tan bonito. Cuando tú sientes bonito, pero es malo. Derribando toda fortaleza. Entonces, Dios nos da ya en su palabra cómo podemos enfrentar la tentación si dejamos que su palabra nos guíe. Pero no solamente eso, hay algo más que quiero compartirte. Y esa es la parte más difícil, hermanos. Si vamos a ser victoriosos contra la carne y las tentaciones, tenemos que rehusarnos a utilizar nuestras capacidades para satisfacer los deseos egoístas de nuestra carne. ¿Cuáles son nuestras capacidades? Nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras fuerzas, todo lo que somos, todo lo que tenemos. ¿Cuáles son nuestras obras de la carne? Ven conmigo a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, hermanos, está duro. Gálatas capítulo 5, mira lo que dice el versículo 13. Dice ahí: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados,
Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Escuchaste lo que Jesús dijo aquí? Lo que Pablo dijo aquí. Pablo nos dice que Cristo nos liberó de la esclavitud de la carne y nos hizo libres. Pero esta libertad Dios no nos la dio para hacer lo que nos dé la gana. Dios nos la dio para poder libres en Cristo y hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que nos amemos unos a otros como Él nos ama. El amor no hace mal a nadie, el amor busca el beneficio de otros, no mis deseos egoístas. Versículo 14 dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Aquí viene la gran invitación de Dios. Si tú y yo vamos a vivir para Dios, tenemos que vivir diferentes a este mundo y conforme a la persona de Cristo. Tenemos que ser diferentes de los pecados del mundo. ¿Y cuáles son esos pecados de la carne? Escúchame bien. Dice, digo pues, andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, hechicerías, idolatría, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. ¡Auch! Sintió las pedradas por todos lados, ¿verdad? Cosas semejantes a estas. Mira lo que dice ahí, versículo 21. Acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Hermanos, la iglesia, el pueblo de Dios tiene que ser diferente al mundo. ¿Diferente en qué? Diferente, por ejemplo, cómo vivimos nuestra sexualidad humana. Tú y yo, en los deportes, en la televisión, en las películas, la cosa más normal del mundo es sexualmente inmoral, ¿no? El otro día estábamos viendo, mi familia y yo con los niños, una película cristiana, PG, de un futbolista. Un futbolista que llega a las grandes ligas y fama enorme y todo. Se junta con esta mujer que tiene pequeños hijos, divorciada, y mis niños es, ¿cuándo se casaron? No lo vimos. Y empiezan a preguntarse, ¿están casados? ¿No están casados? ¿Están casados? ¿No están casados? Viven años juntos. Y después se casan. Lo más normal del mundo, ¿verdad? Nomás júntate, está bien. ¿Sabes cómo le llama eso a Dios? Dios le llama eso fornicación. Fornicación es relaciones íntimas con alguien con quien no estás casado. Sea como sea. Fornicación. Si tú estás casado y te metes con alguien más, ¿sabes cómo le llama Dios a eso? Adulterio. Todo lo que habla aquí, lascivia, todo es pecados de lujuria. Todo eso lo que nuestra sociedad está corrompida con pornografía. Todo eso, hermanos, son obras de la carne. Nuestra sexualidad tiene que ser diferente, pero no solamente eso, nuestras relaciones personales. ¿Vio? Pleitos, celos. La cultura hispana no es celosa, ¿verdad? No, es que los hombres no tienen celos de la esposa. Cuando hay celos entre nosotros, cuando no hay confianza, cuando hay mentiras y engaños, cuando hay envidias, cuando hay rencores, cuando hay pleitos, ¿cómo nos amamos? Cuando nuestra vida está caracterizada por toda esta amargura. Dios dice, eso es de la carne. Dice iras. ¿Qué son las iras? Los berrinches que a veces uno da por cualquier cosita, enojado todo el tiempo, ¿verdad? Hermanos, yo lucho con esto todo el tiempo. Iras, disensiones, herejías. ¿Se fijó? Brujerías. Todo el paganismo, hermanos, nuestras culturas se están corrompiendo porque le hemos dicho no a Dios y queremos hacer lo que nos da la gana. No sé si subió las noticias hace poco, en Finlandia hay un juicio en contra de un obispo luterano y en contra de del parlamento, porque ellos criticaron a la agenda homosexual en Finlandia y la legisladora mandó un versículo de la Biblia, Romanos 1, 21 al 24, donde dice que Dios los entregó a las pasiones desordenadas, de manera que los hombres cambiaron el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, hombres con hombres, mujeres con mujeres también recibieron la retribución de Dios. Mandó una copia de ese versículo de la Biblia, la pusieron en juicio.
El juicio está siendo decidido ahora. Pudiera acabar en la cárcel o pudiera acabar con una multa enorme financiera. ¿Sabes por qué? Por creer su Biblia y leer su Biblia. Tarde o temprano tú y yo, este mundo nos va a poner en tela de juicio para ver en quién creemos y a quién seguimos. ¿Sabes cuál va a ser la evidencia? La manera en que vivimos. Si tú eres una persona dada a los horóscopos, si tú eres una persona dada al paganismo y la superstición, la patita del conejo, el ajo, los ajos, la coronita de ajos, las cerraduras, los imanes, todas esas tonterías de paganismo y superstición no tienen lugar en la vida del cristiano. Esa es la carne, hermanos. Esa es la carne. Idolatría, avaricia, dice que es idolatría. Cuando tú eres una persona materialista, sí, no apoyas la obra de Dios, la ofrenda es limosna, pero esa trocota, ¿verdad? No hay problema. Venga tu reino, Señor, vénganos tu reino. Y la tele puede ser más grande que la pantalla del estadio, ¿verdad? Pero no apoyamos la obra de Dios porque no, es que ahorita no hay dinero. La obra de la carne, hermanos. Si vamos a ser como Jesús y vamos a encarnar la palabra de Dios, tenemos que vivir como Jesús. Y tenemos que ser diferente del mundo, más como Jesús. Si tú y yo somos exactamente igual al mundo, adivina qué. De lengua me echo un taco, ¿verdad? Solo palabras, pero Dios quiere no solo palabras. Dios quiere que nuestras obras reflejen que creemos en su palabra. Déjame terminar con esto. Cuando estás en medio de la tentación, la palabra de Dios es la única voz suficientemente poderosa para ahogar el ruido ensordecedor de nuestra carne cuando grita para que la satisfagamos. Tu carne te va a gritar, te va a decir, esto es lo que quiero. Y lo único que va a tener una voz más fuerte es la palabra de Dios. El salmista dijo, Señor, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cierra tus ojos, ahí en tu lugar. En un momento vamos a celebrar la cena del Señor. Y Dios sabe, hermanos, Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Dios ya nos ha dicho que no nos sometamos a los deseos de nuestra carne, sino nos sujetemos a la dirección de su Espíritu. Y cuando nos sujetamos a su Espíritu, Él nos muestra con discernimiento los pecados de la carne, la inmoralidad sexual, la codicia, los conflictos con otros, la falta de amor. El mandamiento que resume todo lo que Dios quiere para nosotros es: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Dios quiere que le ames. Dios quiere que te ames a ti mismo. Dios quiere que ames a otros como Él te ama a ti. Dios quiere amarte. Si tú estás coqueteando con algún pecado, tienes alguna tentación, que estás a punto de rendirte, o si te has rendido ya y has pecado, es el momento de venir a Él y decirle: Señor, te necesito, perdóname, límpiame, ayúdame a crecer. Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor. En esta congregación, Señor, no venimos a proclamar que somos perfectos, al contrario, Señor. Venimos a decirte que tenemos tantos pecados, Señor, y tantas necesidades que a veces no sabemos ni por dónde empezar. Pero creemos que tú eres bueno, Señor, y que enviaste a Jesús para rescatarnos. Y esta mesa nos recuerda de tu provisión, Señor. Señor, te necesitamos. La vida que tú quieres solamente la podemos vivir por medio de tu Hijo Jesús, Padre. Y Señor, tú has prometido que Él vive en aquellos que ponen su fe en ti. Señor, yo te pido que esta cena nos nutra, Señor, espiritualmente, para poder vivir para ti. Mientras estás orando esta mañana, déjame preguntarte: ¿en dónde te refugias tú cuando eres tentado a satisfacer los deseos egoístas de tu carne? Salmo 119:11 nos dice que si guardamos su palabra en nuestro corazón, entonces no pecaremos en contra de Dios. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Está su palabra ahí? ¿O estás tolerando uno de esos pecados que están tratando de destruirte? Es tiempo de echarlos.
El Señor, limpia mi corazón. Si hay algo ahí que no agrade a Dios, entrégaselo al Señor hoy mismo. Dios quiere que te alimentes de su palabra para crecer saludable. ¿Qué está utilizando Satanás para evitar que te alimentes de su palabra? Dios quiere que lo primero que pienses es: Señor, ¿qué dices tú acerca de cualquier cosa que enfrentas en tu vida? A lo mejor la tele, el teléfono, el internet, yo no sé qué te distrae, pero lo que sea, tráelo a los pies de Cristo hoy. Dile: Señor, desde hoy quiero que tú me guíes por medio de tu palabra. ¿Tu carne te va a alejar de la palabra de Dios o la palabra de Dios te va a alejar de tu carne? ¿Qué pecado quiere Dios que le entregues hoy para que su palabra se implante en tu corazón? Oremos. Señor Jesús, gracias por tu provisión espiritual en nuestras vidas. Señor, yo no entiendo cómo es que tú no te rindes en mi vida. Señor, tantas veces he pecado, tantas veces me he apartado de ti, aún conociéndote, aún conociendo tu palabra. Y cada vez que me vuelvo a ti, Señor, en lugar de un dedo acusador, encuentro el abrazo de mi Salvador que me ama y me sostiene. Tu palabra dice, Señor, que tú eres nuestro abogado. Eres la propiciación por nuestros pecados, Señor. Tú eres el que nos haces aceptos delante del Padre. Así que hoy cantamos, hoy ofrendamos, hoy adoramos, motivados, Señor, por tu Espíritu Santo y tu palabra que vive en nosotros. No tenemos mucho para dar, Señor, pero lo que somos y tenemos te pertenece a ti. Y aunque no somos muchos, Señor, tú eres más que suficiente. Tú eres el Señor y Creador de todo, y todo es tuyo, Señor. Nos entregamos a ti una vez más en adoración, porque no hay nadie como tú, Señor. Nadie como tú. En el nombre de Jesús. Amén.